Vamos a trabajar esta semana iniciando el tercer parcial con la teoría de conjuntos, que es parte de la probabilidad. Vamos a dejar a un ladito ahora la estadística, mencionándola en algunos conceptos, pero sobre todo trabajando en probabilidad. Y la primera parte son la teoría de conjuntos. Vamos a definir primero qué es un conjunto. Es una colección de elementos que pertenecen a la misma categoría o grupo de cosas. Colección de cualquier tipo, o sea, pueden ser, en este caso, por ejemplo, grupo de conjunto de personas, colores, números, que son sobre todo los que vamos a estar trabajando, ¿no? Pero es una colección de elementos que pertenecen a una misma categoría. Hablando de categoría personas, categoría colores, categoría números, ¿no? Entonces es una colección, una lista de elementos en ciertas categorías o ciertos grupos. Tienen diferentes elementos básicos. Yo voy a ir mencionando y viendo algunos ejemplos al respecto. Un conjunto se dice que está en su forma explícita si éste consta de un listado de elementos. Los conjuntos aquí los vamos a denotar con letras mayúsculas como A, B o C, etcétera. Y se van a enlistar, esta colección de elementos que menciona, se van a enlistar entre llaves, estas llavecitas que están aquí. ¿Sí? Empiezo con llaves y termino con llaves, el conjunto. De esa forma se denotan los conjuntos, letras mayúsculas, signo de igual y empiezo con las llaves. Entonces se dice que está en su forma explícita si consta de un listado de sus elementos. Hablando de estos ejemplos que están aquí, los de forma explícita serían el segundo, este que está acá, y el tercero, porque nos da exactamente de forma visual la lista de los elementos. Ahí el conjunto es de los colores azul, rojo y amarillo, ¿no? Está de forma explícita, es una lista de colores. Y los puedo incluso cambiar de orden, no importa, porque sigue siendo el mismo conjunto, sigue siendo el conjunto A, decir rojo, amarillo, azul, ¿no? También está en su forma explícita, son exactamente el mismo conjunto, nada más empezando en otro orden. Y un conjunto se dice que está en su forma implícita si este solo describe a los elementos del conjunto, no los denota en una lista exactamente, pero sí los describe, como el primero que está aquí. Este conjunto se lee como el conjunto A, que son los elementos X, tales que X es un color primario o un color básico. Es una forma implícita porque no me está dando cuáles son los colores, pero sí puedo entender que se refiere a exactamente los colores azul, amarillo y rojo, ¿no? Entonces esto es forma implícita, no me da la lista, pero sí sé cuáles son los elementos, y esta es de forma explícita, donde sí me da la lista de todos los elementos que pertenecen a cierto conjunto. Aquí de hecho hay otro ejemplo. En el conjunto B, la forma implícita sería, se lee de esta forma: el conjunto B son los elementos en X, tales que X es un número natural par. Es una forma implícita porque me está describiendo a los elementos, pero no me los está enlistando. ¿Cuáles son los números naturales pares? Estos serían 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, ¿no? Aquí para decir, bueno, la lista continúa, pongo 3 puntos suspensivos porque de hecho este conjunto no tiene un fin, ¿no? Puedo seguir 12, 14, 16, 100, 102, etcétera, y no voy a acabar nunca. Entonces, cuando la lista no es finita, se le pone puntos suspensivos, o sea que continúa esa lista. Entonces, esta es la forma explícita, esta es la forma implícita, y de hecho hay más de una forma implícita de denotarlo, no siempre voy a utilizar la misma o todos vamos a tener la misma idea. Aquí, por ejemplo, otra forma de decir, de denotar el conjunto B son los elementos X, tales que X, este símbolo es de pertenece, ahorita lo vamos a leer por acá. X tales que X pertenece a los números naturales, X es un número natural y X es par. No me está dando la lista tal cual, pero sí me está describiendo al mismo conjunto que el que está aquí arriba, con letras o con símbolos, pero me lo está describiendo de su forma implícita. ¿Okay? Entonces hay varias formas de denotar a un mismo conjunto. Entonces ahí están las dos diferentes, ¿no? Explícita o implícita. Ahora,
Se dice que un conjunto, perdón, un objeto X, aquí X porque pues números naturales hay varios, ¿no? X porque en colores hay varios también. Entonces se dice que un objeto pertenece a cierto conjunto si este es un elemento del conjunto y se denota por X pertenece al conjunto A. Entonces este símbolo se llama es el símbolo de pertenece y se lee pertenece. Ejemplo, en este conjunto B, que es el mismo en los tres casos, solo que denotado de distintas formas, el 2 es un elemento del conjunto B, entonces el 2 pertenece a B, así es como se lee, el 4 pertenece a B, el 6 pertenece a B, y cualquier número par pertenece a B, ¿no? Pero el 3 no pertenece a B. Entonces este es el símbolo que se utiliza para decir cuando un elemento no pertenece a determinado conjunto. Y no pertenece porque aquí dijimos que eran puros pares. Entonces el 3 al ser impar no pertenece a B. Entonces, en caso contrario, se dice que el elemento no pertenece a cierto conjunto y se denota por X no pertenece a determinado conjunto, ¿no? Aquí puse A de manera general, pero pues va a depender del ejercicio. A, B, C, la letra que sea que se esté utilizando. Entonces, ahí tienen otras dos definiciones de pertenece y no pertenece. Y se refiere a objetos o elementos específicos como estos de aquí, de cada conjunto. Por otro lado, se dice que un conjunto A es subconjunto de un conjunto B si cada elemento de A es un elemento de B y se denota de la siguiente forma. Aquí dice A es subconjunto de B. Quiere decir que en este caso, así como dice su nombre, conjunto y subconjunto, hay uno más grande que otro, ¿no? De manera general, así lo podríamos determinar. Y aquí pongo el ejemplo. Si yo digo que C es el conjunto tales de elementos en X, tales que X es un número natural, esto es de forma implícita porque no me está dando la lista, pero sí sé cuáles son los naturales. De manera explícita serían los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y todos los que van por delante. Los números naturales son los que nos sirven para contar. Esa es una lista muy grande. Y otra cosa es decir números naturales que además sean pares. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces este conjunto, el conjunto C, es más grande que el conjunto B. Sí es cierto que los naturales son 2, 4, 6, 8, pero hay más. Está el 1, 3, 5, etc. Entonces aquí decimos que el conjunto B es subconjunto de un conjunto más grande que es el conjunto C. ¿Okay? Entonces los elementos, aquí dice, cada elemento de un conjunto es elemento del otro conjunto. Entonces cada elemento del conjunto B es un elemento del conjunto C. A ese se le llama subconjunto. B es subconjunto del conjunto C. Entonces aquí hay varios elementos básicos por mencionar. Vamos a ver algunos más que siguen siendo elementos básicos. Cardinalidad. Se define la cardinalidad de un conjunto A como la cantidad de elementos que tiene determinado conjunto. Entonces la cardinalidad viene a ser contar cuántos elementos hay en un conjunto. ¿Okay? De manera que estos no se repitan. O sea, puedo yo tener ahí un conjunto que tenga como los mismos colores y esos no cuentan. O sea, si en un conjunto se repite dos veces el rojo, solo lo cuento una vez. En este caso, el conjunto A, de forma implícita o cualquiera de sus formas explícitas, tiene la misma cantidad de elementos, ¿no? Aquí son azul, amarillo y rojo. Rojo, amarillo, azul, son los mismos. Entonces, en este caso, la cardinalidad sería 3, porque solo hay 3 colores básicos o 3 colores primarios. Entonces, decimos que la cardinalidad de A es igual a 3. Si los elementos del conjunto se pueden contar, se dice que es finito, como este es el caso, puede contar colores 1, 2, 3, pero en caso contrario se dice que el conjunto es infinito. ¿Qué pasa si nos ponemos a contar los elementos del conjunto B? Pues aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, pero yo ya sé que esta lista se alarga de manera infinita, o sea, no es posible contarlos todos, entonces se dice que el conjunto es infinito,
Entonces ahí no vamos a poner cardinalidad, el conjunto es infinito. Lo mismo sucede con los naturales, es un conjunto infinito. Cardinalidad es contar elementos distintos, nada más. El conjunto que consta de todos elementos de un tema de referencia se le llama conjunto universal o conjunto universo. Este nos va a servir más adelante para hacer ciertas operaciones con conjuntos y se denota por la letra omega. Digamos que si yo del tema del que estoy hablando son letras, el conjunto universal pues serían las letras del abecedario. Aquí me conviene más hacerlo en su forma implícita, decir X es una letra del abecedario, que en su forma explícita, que sería escribir todas las letras del abecedario, ¿no? Entonces por eso hay dos formas de denotarlo. Entonces, hablando de letras, el conjunto universal podría ser un ejemplo, letras del abecedario. Ese es mi conjunto universal. Y puedo determinar otro conjunto que digamos sea el conjunto A, E, I, O, U, que son las vocales del abecedario, o el conjunto E de los elementos en X, tales que X es una letra de la palabra mesas, ¿no? Aquí hay diferentes subconjuntos por mencionar. Si este es mi conjunto universal, obviamente D y E son subconjuntos de este conjunto omega, porque todas estas letras pues obviamente están contenidas en el abecedario y todas las letras de la palabra mesas también están contenidas en el abecedario. Otra cosa que podríamos mencionar sería la cardinalidad. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto D? Pues si me pongo a contarlo son 1, 2, 3, 4, 5. La cardinalidad del conjunto D es igual a 5, tiene 5 elementos. Y si me pongo a contar la cardinalidad del conjunto E, aquí tengo letras 1, 2, 3, 4, 5, pero como habíamos dicho, no se toman como diferentes si son la misma letra. Entonces la cardinalidad del conjunto E sería solo de 4. Tengo M, E, S y A. Ya no tomo en cuenta esta porque ya se repitió. Otro elemento básico en los conjuntos pues es aquel conjunto que carece de elementos. Se le llama conjunto vacío y tiene distintas formas de denotarse. Acuérdense que conjuntos se ponen, todos los conjuntos se ponen entre llaves, entonces si no tiene elementos, pues obviamente dentro de las llaves no va a haber nada. Ahí queda sin palabras, sin letras, sin números, nada, ¿no? O utilizando el símbolo de conjunto vacío, que es este de aquí. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un conjunto, el conjunto F, que se lee como los X, acuérdense que este símbolo es de pertenece, X, elementos de X que pertenecen a los reales, este es el símbolo para decir números reales, tales que X cuadrada más 4 es igual a 0. Aquí ya estamos usando un poquito de álgebra. ¿Qué sucede con este conjunto? Que si yo trato de resolver esta ecuación, no existe un valor para X tal que al elevado al cuadrado y sumarle 4 me dé 0. No existe. Si yo aquí pongo 2, me quedaría 2 al cuadrado, 4. Más 4, 8. Entonces no me está dando 0. Si aquí pongo menos 2 al cuadrado, también me da 4 porque todo número al cuadrado es positivo. Y me vuelve a dar 8 el resultado. Y no hay forma de poner aquí un número tal que al elevarlo al cuadrado y sumarle 4 me dé 0. Entonces, si no hay números, quiere decir que el conjunto es vacío y lo puedo denotar de esta forma o lo puedo denotar de esta forma. ¿Sí? ¿Y cuál es la cardinalidad de un conjunto vacío? Pues si no tiene elementos, su cardinalidad sería 0. La cardinalidad del conjunto F es igual a 0. Y por último, se define el conjunto potencia como el conjunto que está formado de todos los subconjuntos de determinado conjunto y se denota por P. Veamos este ejemplo, que es uno de los más sencillos. Digamos que yo tengo un conjunto y son las letras A, B, C. ¿Cómo se construye el conjunto de potencia? Pues tomando todos los subconjuntos de este. Para empezar, conjunto de potencia lo denotaría como P y entre paréntesis G. Y todos los subconjuntos de 3 elementos, pues sería aquel que
tuviera 3 elementos o que tuviera 2 elementos, que tuviera un solo elemento o que no tuviera ninguno. Entonces en cada conjunto potencia siempre voy a tener al conjunto vacío, el que no tiene elementos. Luego, si lo quieren enlistar de esta forma, los vamos a tomar de manera individual, el subconjunto A, el subconjunto B y el subconjunto C, de manera individual. Así sean 3 o 5, los pongo entre paréntesis de manera individual. Luego paso a seleccionarlos de 2 en 2. Si seleccionamos 2, empezamos con AB. Ese es un subconjunto. Luego seleccionamos BC, es otro subconjunto, y no olvidar que también puedo seleccionar AC, ese es otro subconjunto. Y ahí tengo toda la lista de 2 en 2. Y luego paso a enlistarlos de 3 en 3, que como este es de 3, pues ABC, nada más es repetirlo. De 3 en 3, si hubiera otro elemento más, de 4 en 4 y así sucesivamente. Entonces, este es el orden que yo sugiero para construir conjuntos potencia. Empiezo con el vacío, los enlisto de 1 en 1, luego de 2 en 2, luego de 3 en 3, dependiendo de aquí cuántos se tengan, ¿no? Y a eso se le llama conjunto potencia porque ahora sí son todos los subconjuntos. Este conjunto AB obviamente es subconjunto de ABC. Este es más pequeño que este. Y el conjunto ABC también es subconjunto de ABC porque todos los elementos que están aquí se repiten aquí. De hecho son los mismos. Entonces un conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, para resolver la primera tarea vamos a ver unos ejercicios. Esta tarea se va a enviar por correo. Me la envían como fecha límite el viernes. Hay varios días para realizarla. Con estas definiciones básicas, estos elementos básicos. Empezamos con determinar en su forma explícita. Acuérdense que hay dos, la forma implícita y la explícita. Determinar en forma explícita los siguientes conjuntos. Aquí se los doy de manera implícita. ¿Cuáles son los números positivos pares menores que 6? Acuérdense que aquí la palabra menor que 6 no es lo mismo que decir menor o igual a 6. ¿Okay? Entonces ahí chequen bien a qué se refiere menores que 6. Y lo mismo en este, x es un número positivo múltiplo de 3 menor que 5. No puede, perdón, que 15. No puede llegar a ser 15. Es menor a esa cantidad. Entonces ahí cuidado con cuáles van a enlistar para su forma explícita. Como segundo ejercicio aquí les doy un conjunto. La palabra es hipopótamo. Tiene diferentes letras, H, I, P, O, T, A, M, O. Y van a escribir sobre estas líneas. Aquí me van a poner el símbolo pertenece o no pertenece dependiendo de cuál sea el caso. Obviamente todos refiriéndome al conjunto H. Nada más revisen arriba sobre la definición y ejemplos de estos símbolos de pertenece o no pertenece. Como tercer ejercicio, determinar la cardinalidad de los conjuntos. Los mismos que menciono en los ejercicios 1 y 2 son los mismos que se repiten aquí. Entonces, obviamente, si está en su forma implícita, ya los habrán pasado a su forma explícita y es nada más contar cuántos elementos les dieron en cada uno sin que se repitan, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que descartar aquellas letras que se repiten. Y por último, van a determinar el conjunto potencia del conjunto T, que es 0, 2, 4 y 6. Con la misma idea, empezar con el conjunto vacío, luego enlistándolos de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3 y de 4 en 4.